Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. Arrancando. Bueno, hay que aguantar un poquitito el frío, después el fin de semana está bueno. Para mañana. Raúl Sí. nos había anticipado mañana. Sí, mañana, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno. Ya, mañana, si sale el sol, ya te cambia el día. Sí, hoy no hay sol en el centro del país, ¿no? Nubladito. Está nublado. Nubladito. Está nublado, muy frío, la verdad. Complicado. Bueno, sí, pero el sol es distinto. Es así. ¿Qué sol nos trae usted? ¿Trae algún sol o no? No, bueno, vamos a hablar. Nubarrones usted. Lo mío son más nubarrones. Son los nubarrones. Sí, y probablemente uno de los nubarrones más dolorosos de la historia argentina. Se cumplieron 29 años del atentado a la AMIA, que fue una tragedia inconmensurable en la muerte de tantos argentinos y argentinas, aquellos que debieron padecer uno de los actos terroristas no solo más importantes en nuestro país, sino en Latinoamérica, pero que también fue una tragedia a partir de lo que ocurrió después, ¿no? Con una justicia desastrosa que refleja también un momento del país. Qué difícil llamar justicia, ¿no? Cuando Bueno, lo claro. que faltó fue justamente eso, ¿no? Bueno, pero el Poder Judicial, digamos, como institución, en uno de los momentos más deplorables de los que se pueda tener memoria de la institucionalidad judicial en la Argentina en la época del menemismo. Convivencia con el Estado Nacional, digamos. Sí, claro, absolutamente. Recordemos la mayoría automática en la Corte Suprema, bueno, todo lo que implicaba el juez Galeano como parte del accionar delictivo, desde el encubrimiento y demás. Nos ha trasladado a lo largo del tiempo a esta dolorosa percepción que tenemos hoy de que la justicia está muy lejos de concretarse, de ser un acto reparador a tanta muerte. Y el necesario recuerdo, la necesaria memoria sobre lo transcurrido es también una interpelación a algunos episodios que en aquel momento descifraron las complicidades internas para quienes organizaron, se supone, desde el exterior el atentado y cómo se actuó para dilucidar toda esa circunstancia que ha llevado a que algunos personajes hoy reaparezcan en distintos escenarios a pesar de seguir siendo sospechosos de aquel atentado. Exactamente. Bueno, ayer lo escuchábamos a uno de los referentes dando el discurso y también distintas manifestaciones públicas diciendo que es una de las tantas deudas de la democracia, ¿no? Que tiene, digamos, la justicia para con la AMIA. Probablemente una de las más obscenas, porque en el caso, a ver, lo pienso en comparación con lo que ocurrió también con las explosiones en Río Tercero. Digo, porque acá se involucran demasiados aspectos, de la muerte, desde la participación directa del Estado, desde la justicia, desde la impunidad. Es decir, se incluyen todos los elementos que deberían hacer acciones reparadoras y preventivas y sancionatorias y punitivas de este tipo de actos y que terminan siendo investigados y sospechados de complicidad. Bueno, es evidentemente un escenario muy doloroso el que sigue planteándose con la AMIA. Pero vamos a ver algunos detalles que nos van a permitir recordar en nombres y en episodios de qué estamos hablando cuando hablamos de la impunidad alrededor de la AMIA. A 29 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que está allí en la calle Pasteur al 633, estaba allí en Buenos Aires. Vamos a ver más detalles. Provocó 85 muertes, 85 muertes. Este número es dramático, por eso decíamos que es una tragedia de las más importantes, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Más de 300 heridos. La Cámara Federal de Casación tiene pendiente desde noviembre del año pasado la confirmación o no del fallo que absolvió al abogado y ex desarmador de auto. Por eso decíamos que reaparecen algunos personajes. Tejeldín aparece como abogado, mediático y demás, por su presunta responsabilidad en el ataque contra la AMIA en 1994. Tejeldín se lo acusa de haber aportado la Traffic, que terminó colisionando contra el edificio. Vamos a ver más detalles y en este caso decimos, la Cámara Federal, lo que decíamos, que tiene pendiente esta situación sobre lo de Tejeldín. El fiscal Raúl Ple pidió que Tejeldín, quien solo está condenado por haber recibido un pago ilegal de $400.000 por parte de la CIDE, miren acá, ¿no? Acá aparece el Estado Nacional, la CIDE, ¿no? Coimeando al delincuente, ¿no? $400.000 le entregaron a Tejeldín.
para involucrar falsamente, lo que se buscaba era que se involucrara falsamente a policías bonaerenses. Recuerden que en el momento se decía que había sido la bonaerense la que había estado, bueno, la bonaerense que tiene toda una historia delictiva y de manchas. Y más en aquel contexto, ¿no? Y más en aquel contexto, bueno, decían, este es el camino al atajo, ¿no? $400.000, Tejeldín involucraba a ellos y demás. Para el fiscal, Tejeldín se representó con su aporte, favoreció el hecho de que otras personas carguen con explosivos la camioneta por él entregada para perfeccionar el atentado terrorista. Es decir, para el fiscal no hay dudas de que Tejeldín tuvo alguna participación en la entrega de la camioneta, pero también en facilitar la logística para que se incorporaran allí los explosivos. En aquel juicio hubo otras absoluciones, no solo la de Tejeldín, porque fue tan desastrosa la investigación, eso lo terminó beneficiando a Tejeldín, el desastre de la investigación. También se absolvió a Carlos Menem, el expresidente, y hubo condenas para el ex juez Juan José Galeano, el juez que permitió que todo este desastre ocurriera por la dilapidación de pruebas, ¿no? A ver, en ese sentido, que todo fue un desastre, pero también adrede. Fue un desastre. Bueno, claro. Hubo responsables de que eso sean y queriendo que sea un desastre. Por eso fue condenado Galeano, pero también los ex fiscales, Amon Mühlen y José Barbaquia, quienes investigaron al atentado a 2 años de prisión en suspenso. Nada. Digamos. Pero de alguna manera visibilizó la responsabilidad judicial en este tema. Vamos a ver más detalles. La agrupación de familiares de víctimas, Memoria Activa, pidió que se rechace el pedido y se agrave la condena. O sea, no solamente que se revoque la absolución, sino que se agrave esa condena. Pese a que durante el gobierno de Cambiemos y a instancia del exministro de Justicia, Germán Garabano, el Estado argentino decidió no formular acusación contra ambos. Es decir, acá es Memoria Activa la que está presionando para que haya una condena, no el Estado Nacional. El Estado Nacional, por lo menos en el gobierno de Cambiemos, cuando tuvieron la posibilidad de apelar, decidió no hacerlo. Sobre la investigación del atentado, el mes pasado el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de 4 libaneses que están sospechados de haber tenido una participación secundaria en la voladura de la Mutual Judía. Esto es muy difícil que se concrete. Lo vivimos con la Embajada de Israel, con la pista iraní, ¿no? Todo lo que usted ya sabe de lo que ocurrió en aquel momento. Es muy difícil que esto suceda, que se logre esa captura internacional por los acuerdos, por los convenios, por la imposibilidad de detener en el exterior. Pero bueno, acá se habla de que al menos 4 libaneses estarían sospechados de haber participado. Porque siempre se pensó que la logística se impuso acá en la Argentina, pero que los autores intelectuales tenían que ver con el Hezbollah. Existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores o agentes operativos del brazo armado de Hezbollah, ¿no? La organización libanesa que está sospechada de estar detrás del ataque. Esto sostuvo el actual juez Rafecas. La hipótesis de Rafecas es que el Hezbollah está involucrado en lo que sería la autoría intelectual del ataque a la AMIA. En aquel momento la Argentina había tomado también partido en lo que era la guerra del Golfo. Algunos sospechaban que eso podía tener alguna injerencia. Lo cierto es que hay una fuerte comunidad judía en el país y que este tipo de acciones terroristas, hablaban en algún momento también de un foco que estaba en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina, un foco ligado también con el grupo Hezbollah. Bueno, lo cierto es que a partir de estas instancias se fueron generando distintos capítulos. El primero, que fue un desastre, con Galeano como juez, terminó siendo condenado, lo mismo que los fiscales que participaron en aquel momento, y ahora se está analizando de revocar, hace un largo tiempo ya que se viene analizando de revocar las absoluciones y de profundizar las condenas, que es lo que pide Memoria Activa. El Estado Nacional, sobre todo a partir del gobierno Cambiemos, dejó de lado la posibilidad de apelar esas instancias. Y la investigación del juez Rafecas, que ya no apunta tanto a la cuestión local, porque esto de alguna manera quedó visibilizado así, habrá que ver cómo se resuelve, sino que está apuntando fundamentalmente a la pista internacional, y ahí aparece el grupo Hezbollah. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.